E segundo, conhece e se for da sua vontade, humilhada aqui, tá pronto para ser exaltado, viu? Eu sei que é tudo no seu tempo, tem aquela questão também que o senhor sabe de todas as coisas, mas porque eu precisava muito que fosse para agora. Maurício, outro micrófono. Hola chicos, buenas tardes. Boa tarde, doutor. ¿Cómo están? Estamos bien. Bueno, hoy tenemos nuestra última clase teórica. Con esto finalizamos prácticamente todo el año lectivo. Después ya quedan los exámenes. ¿Alguna duda en la práctica la vez pasada? No, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la clase de laringe, después cefalea y culminamos. Se ve ahí la diapositiva, ¿verdad? Se ve. Bueno, empezamos por la laringe. Ustedes ven que la laringe es un órgano, está en el cuello, es central impar. Tiene varios cartílagos, principalmente está por debajo de este hueso que es el hioide. Acá tenemos la membrana tiroidea, para del tiroide al hioide, una membrana, es el cartílago tiroide que se llama la manzana de Adán, le llamamos vulgarmente que es más sobresaliente en el hombre. Por debajo del cartílago tiroides está este otro cartílago que es el cricoides, esa es una visión anterior, y el ligamento cricotiroideo. Si vemos posteriormente, acá pueden ver que todo el cartílago tiroides, acá estaría el cricoide que está cortado, ¿verdad? Acá vemos la epiglotis. Acá vemos, si ustedes se fijan, hay una falsa cuerda vocal que es esto, que se ve acá, que se le llama eh, también banda ventricular. La cuerda vocal verdadera que está acá por debajo, siempre por arriba está la falsa y por arriba por abajo la verdadera. Y en el medio de ambas cuerdas vocales hay un espacio que se llama ventrículo. La cuerda vocal falsa también se llama banda ventricular y está la verdadera en el medio de los ventrículos. Fíjense que en la falsa no hay músculos, en la verdadera sí hay músculos que hacen que estas cuerdas se cierren para producir la voz, como también para evitar que ingrese un cuerpo extraño. Si vemos la configuración interna, acá pueden ver las cuerdas vocales de estos blanquitos, del ligamento blanco que vienen son las cuerdas vocales verdaderas, están abiertas y acá están cerradas. Cuando se respira están así, cuando se fona, cuando se habla, se cierran para poder vibrar y producir la voz. Acá por delante las cuerdas vocales, ven la epiglotis. Esto es la valécula epilótica, que es el espacio que queda entre la epiglotis y la base de la lengua. Por detrás acá podemos ver los cartílagos que son los aritenoides y por arriba de ellos tenemos los corniculados cuneiformes que son más chicos. Esto en un corte sagital, acá pueden ver la epiglotis. Esto sería el cartílago tiroide y esto sería esto y esto sería el cartílago cricoides. Acá ven la cuerda vocal falsa y acá la verdadera y el ventrículo, el espacio que está entre ambos. Entonces los cartílagos, acá pueden ver lo que les cité.
Tenemos 9 cartílagos, 3 que son impares y 3 que son pares. Los impares que son el cricoide, tiroide, epígloti, y los pares que son los aritenoides, los corniculados, centerini, los cuneiformes o de Rydberg. Acá pueden ver cómo se ven los cuneiformes y se ven los corniculados, que son unos cartílagos ya pequeñitos, accesorios, que no siempre están sobre los aritenoides, que son este par de cartílagos. Ahí se mueve mi cursor, acá está, acá en rosado. Estos son los aritenoides, acá a la derecha abajo también, ¿verdad? Por arriba están los cuneiformes y después corniculados. En cuanto a los músculos, tenemos los músculos intrínsecos que están en relación interna a la laringe y los extrínsecos están por fuera de la laringe. Acá en estos gráficos nosotros vamos a ver los intrínsecos, son músculos propios de la laringe, tienen sus inserciones en los cartílagos de la laringe. Los extrínsecos no se insertan en los cartílagos prácticamente. O se pueden insertar, pero solamente en la parte externa. Son uno impar, que es el área aritenoide. Acuérdense, el único impar es este. Acá se ve en el dibujo inferior derecho. Tenemos este cartílago área aritenoide que está entre los dos aritenoides, que cuando se contrae esto, entonces lo que hace es crear una apertura acá, ¿verdad? Y los otros 5 que son pares, que es el cricotiroideo, que es este, el cricotiroideo, que va del cricoide al tiroide. También tenemos el cricoaritenoideo posterior, que está acá, cricoaritenoideo posterior. Después tenemos el cricoaritenoideo lateral, que es este que está acá. Acá está el posterior y acá está el lateral. El tiroaritenoideo, que es el tiroaritenoideo que va del tiroide al aritenoide, y este sería lo que conocemos como músculo vocal, ¿verdad? Porque están dentro mismo de la cuerda vocal verdadera. Y el ariteno epiglótico, que acá no se ve en este gráfico. A ver un poco, en ningún otro gráfico se ve. Bueno, los músculos extrínsecos son músculos que insertan la laringe solo parcialmente, pues pertenecen a órganos vecinos, sujetan la laringe a la faringe, a la lengua, el esqueleto, y hacen que la laringe ascienda en la devolución. Entonces, cuando ustedes traban, ven cómo la laringe asciende, ¿verdad? Músculo de la faringe constrictor inferior de la faringe, estilo faringio, faringo estafilino, músculo de la lengua, el genio gloso, el lingual superior, y los músculos de la región infraoidea cervical, que es el tiroideo y esternocleidomasto. En cuanto a la embriología, ustedes pueden ver que la laringe está formada a partir del segundo y tercer arco branquial helioide. Fíjense que está formado de ambos. También está el cuarto arco branquial que forma el tiroides, y el sexto que forma la laringe interna. En cuanto a la fisiología, el tracto digestivo alto, la laringe, tiene 4 funciones. 1, respiratoria, porque por ahí pasa el aire. 2, esfinteriana, porque eso produce un cierre para evitar de que ingresen cuerpos extraños, como también tanto para hacer fuerza a la defecación o para toser, se cierran las cuerdas vocales. Eso permite que aumente la presión intratorácica y después expulsión de la tos, ¿verdad? Levantamiento de peso, la función deglutoria, que se relaciona directamente con la anterior, ¿verdad? Ya que se tiene que cerrar el esfínter para que uno pueda deglutir y el alimento se vaya al esófago y no a la vía aérea inferiores. Por último, fonatoria, que es la que nos permite hablar, ¿verdad? Eso que les mostré son las 4 principales. Acá también tenemos otras clasificaciones que según Chevalier Jackson, en la que le podemos clasificar respiratoria, protectora, tusígena, pectorante, fijadora, circulatoria, emocional. Emocional, pues nosotros podemos expresar las emociones con la laringe, acuerdo a la voz y deglutoria. Si saben esto, que tiene 4 funciones básicas, ya es suficiente. Esto vamos a desplayar.
Patología de la laringe, tenemos congénita, inflamatoria, pseudotumoral, vamos hablando de cada uno. ¿Cuáles son los síntomas? Podemos tener disfonía, disfonía al cambio en la voz. Porque normalmente la gente dice estoy afónico. Afonía es que nos sale la voz, disfonía es que se altera la voz. Cuando uno está medio ronco, como decimos, está disfónico. Dificultad para respirar, ahora si la laringe está inflamada, no gusta respirar, estridor, que es el ruido que se hace al inspirar, dolor de garganta, tos, sensación de cuerpo extraño. Podemos hacer distintos estudios como laringoscopía, nasofibro, laringoscopía directa, le irán mostrando biopsia, tomografía. Acá está lo que le dije, la afonía que no tenés voz, la disfonía está alterada. Y la disodia es la alteración de la voz cantada. O sea, uno habla normal, pero cuando canta se le altera la voz. Las disfonías se clasifican en funcional y orgánica. Funcional es causada por un trastorno de la fonación, generalmente por mal uso de la voz o esfuerzo que pasan profesores, cantantes, pero no hay ninguna lesión orgánica, ¿verdad? Y cuando es orgánica ya hay una lesión estable asentada en las cuerdas vocales o fuera de ella que justifica su sintomatología. O sea, si hay un tumor en la cuerda vocal o fuera de ella, pues una lesión de el nervio vocal y por eso no se mueve la cuerda, también eso es orgánica, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, doctor, se entiende súper bien. Bueno, las funcionales tenemos que puede ser por técnica vocal inapropiada o de origen psicológico también. Y la orgánica de base funcional, que son lesiones que se producen a causa de la disfonía funcional. O sea, hay un mal uso de la voz y eso puede también producir lesiones como pólipos, nódulos, edema de Reinke, úlcera de contacto, laringitis crónica. Todas estas lesiones son causadas, ya son orgánicas, pero son de base funcional por el mal uso de la voz, ¿verdad? Y la orgánica propiamente dicha se clasifican en congénita, inflamatorias, posquirúrgicas. Vamos hablando de cada una. Acá tienen el fibrolaringoscopio, que es una cámara móvil que entra por la nariz y baja por la garganta para las cuerdas vocales. Ustedes ya les mostré en clases anteriores. Está también este espejito que ya prácticamente no usamos, ¿verdad? Y está el laringoscopio rígido que uno mete por la boca y tiene un ángulo que permite ver hacia abajo, ¿verdad? Que se llama telelaringoscopia rígida. Acá tienen los espejitos. Uno calienta, esto acerca un poco caliente, le hace sacar la lengua al paciente, le mete el espejito al fondo y este espejito no permite ver las cuerdas vocales. Se llama espejo de García en honor a un odontólogo que era cantante y tenía problemas, quería verse las cuerdas vocales y dio este espejito, ¿verdad? Hay también un espejito que viene con una lucecita incorporada, y acá uno puede ver la epiglotis, acá puede ver las cuerdas vocales verdaderas, la falsa alrededor, la aritenoide. Telelaringoscopía, metemos la camarita, eso puede conectar a una pantalla, acá está conectado a una pantalla y uno puede ver en la pantalla toda la imagen de las cuerdas vocales. Fibrolaringoscopía, vieron cómo se mete la camarita, uno puede ver el ojo directamente o puede conectar una cámara también y acá se ve la cuerda vocal es verdadera, acá al costado la falsa, la epiglotis, la aritenoide. Laringoscopía directa, esto realmente ya es más algo que uno hace para poder intubar. Acá un paciente está monitorizado con anestesia general, o sea que esto no le puede meter a una persona consciente así nomás, ¿verdad? No va a tolerar, te va a vomitar, te va a pegar. Acá la laringoscopia directa nos da esta vista, ¿verdad? Acá tenemos la epiglotis, tenemos las cuerdas vocales, la aritenoide. Acá nosotros podemos ver distintas lesiones, entonces podemos ver de cuerdas vocales normales. Acá se pueden ver la izquierda, la derecha, acá se puede ver un pólipo. Acá podemos ver nódulos. Acá podemos ver una úlcera de contacto que se forman acá en la región posterior. Acá podemos ver parálisis unilateral cuando una sola cuerda se queda paralizada, la otra se mueve y parálisis bilateral.
Esto parálisis bilateral es muy jodido porque el paciente no puede respirar prácticamente. No se escucha. ¿Qué no se escucha, che? A ver un poco. A ver un poco. Ahora se escucha. Bueno, entendido todo ahí, ¿le gustó el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de las anomalías congénitas. Hay varias anomalías de las cuales vamos a ir hablando una por una, ¿verdad? Que antes los síntomas clínicos son la obstrucción respiratoria, estridor, disfonía, el llanto débil. Son congénitas cuando un bebé nace, ¿verdad? Entonces el llanto le sale débil. Disnea, taquipnea, aspiración, cianosis y muerte súbita. La historia clínica generalmente suelen ser prematuros, con problemas médicos, alguna historia de intubación, frecuencia de los síntomas de alimentación. Hay que hacer una observación, hacer una nasofibrolaringoscopía, se puede hacer radiografía, endoscopía en quirófano, que es el gol estándar, ¿verdad? Que cuando no se está en control no se hace. La laringomalacia es la causa más común de estridor en la infancia, 60% de los casos. Acuérdense, causa más común la laringomalacia. Malformación de mayor incidencia, más frecuente en varones. El estridor generante inspiratorio, o sea, cuando mete el aire hace y es autolimitado en 85%, o sea que se va a curar solo, se le hace un seguimiento al paciente y eso se cree que es por una alteración en la maduración neuromuscular. Y entonces, con el pasar de los meses, el paciente va mejorando. Se suele asociar con frecuencia a otra anomalía, generalmente reflujo gastroesofágico, problemas neurológicos. Eh, ¿En qué consiste la laringomalacia? Es un colapso de las estructuras supraglóticas. La epiglotis, repliegue aritenoepiglótico de mucosa aritenoidea durante la inspiración. Cuando uno inspira, eso colapsa. Acuérdense, tres características de la laringomalacia tienen que anotar y saber. ¿Okay? Me gusta preguntar. Primero, hay una epiglotis en omega. La epiglotis está como plegada y tiene forma de omega. Segundo, hay un pliegue ariteno epiglótico corto. Tercero, la mucosa aritenoide es redundante, tiene mucha mucosa, eso hace que colapse y se cierre entonces la supraglotis. El estridor respiratorio aparece desde unos días o algunas semanas luego del nacimiento. No suele estar presente al nacimiento, pero puede estar presente al nacimiento. El estridor es exacerbado por la alimentación, agitación, llanto, o sea, la criatura o la posición supina con cuello flexionado. Si el paciente está en posición supina, el cuello flexionado como que empeora. Se acentúa con el niño en decúbito ventral y la extensión de la cabeza. Dificultad respiratoria, problemas para alimentación no son síntomas comunes. Con frecuencia se observa retracción external cuando le cuesta demasiado respirar, se le retrae el esternón, pero eso es más raro todavía, ¿verdad? Por el esfuerzo que tiene que hacer. Acá se puede ver la pilotis en omega, ven esta imagen como la pilotis está plegada. Ven como el pliegue ariteno epiglótico, que esto está corto, este pliegue, y la mucosa redundante. Hay varias teorías, ¿verdad? Se cree que es multifactorial, ¿verdad? Que hay una flacidez en coordinación de las estructuras supraglóticas con colapso. En la manifestación del retraso neuromuscular, 85% autolimitado, acuérdense siempre de eso, y pico de actividad a los 6 meses de edad. La resolución es gradual a los 1 año más o menos. Acá tienen distintos grados, fíjense cómo
Acá el paciente está respirando, acá colapsa, ¿vieron cómo está ahorita? No se metieron acá y como esto colapsa completamente y se cierra todo eso cuando el paciente está inspirando. Hay clasificaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, eso no les importa, ustedes no tienen por qué saber. Tratamiento expectante, no hacer nada, ir controlando el peso. Si el niño tiene un buen crecimiento, no se hace nada. Ahora, cuando el caso es severo, se puede operar. Parálisis de cuerda vocal es la segunda causa más común exterior. 10 a 15% de las patologías al nacimiento, laringe. Unilateral o bilateral puede ser, ¿verdad? Acá tenemos la unilateral y acá tenemos la bilateral. Puede ser una lesión en el nervio vago al nacer o puede ser idiopático. Puede estar relacionado con hidrocefalia, trauma, problemas cardíacos. Generalmente el síntoma más común es el estridor, tos débil, aspiración, neumonía, el llanto y la boca pueden estar alterados. Y esto se diagnostica con una fibrolaringoscopía. La estenosis subglótica, cuando por debajo de las cuerdas vocales, la glotis es considerable el espacio que está entre las cuerdas vocales. Por debajo de las cuerdas vocales se llama subglotis, por arriba de las cuerdas vocales se llama supraglotis. La subglotis, generalmente al decir estenosis, hablamos que ese espacio se achica y es el espacio más estrecho que hay justamente en la vía aérea. Y entonces esta puede ser cartilaginosa o membranosa. Por lo general, cuando es menor a los 4 milímetros, a los 3,5 milímetros de diámetro, tiene síntomas. Acá se puede ver cómo sería una laringe normal. Vemos acá las cuerdas vocales y acá la tráquea ya está por la subglotis y la tráquea por debajo. Pero acá tenemos una estenosis como está cerrado. Estas son las cuerdas vocales, pero acá hay una estenosis, está cerrado. Acá hay un agujerito, no por el que pasa el aire. Después están los quistes. Quistes saculares, que son los quistes que se pueden formar acá en la supraglotis. Eso también produce dificultad respiratoria, estridor. Hemangioma, acá tienen las cuerdas vocales, acá tienen hemangioma. Estos pacientes suelen tener hemangioma también en la cara o en una parte de la piel, labio. Membrana laringia, cuando entre las dos cuerdas vocales se forma una membrana. Acá se puede ver la membrana. Esto hay que operar. Atresia laringia, esto es incompatible con la vida, o sea, nace la criatura con la laringe totalmente cerrada, todo post-mortem se diagnostica muy raro. La enfermedad inflamatoria. Cuando la enfermedad inflamatoria, cuando hablamos de inflamación, generalmente se da por infecciones, ¿verdad? La pilotitis, laringitis aguda, laringotraqueitis, que también se le llama CRUC, que se ve en los niños, laringitis crónica. La pilotitis generalmente aparece, fíjense en una pilotis normal y miren lo que es una pilotis inflamada y cómo se pone en la radiografía. Generalmente se ve en primavera e invierno. Causa el hemófilo de influenza tipo B en 90% de los casos. Fiebre, dificultad para respirar progresiva, inofagia, celorrea o gangosa. El diagnóstico es clínico. Hay que evitar manoseo de la vía aérea, pues tocándole se puede hacer que esto se inflame más todavía y el paciente quede sin aire. En caso grave hay que intubar, hacer traqueostomía. Esto se trata con antibiótico. La laringotraqueitis aguda, cuando se infecta la laringe, lo que generalmente se va a inflamar, acompañar la inflamación de la tráquea. Generalmente la laringitis viral o CRUP se caracteriza por la famosa tos perruna y se le llama CRUP por el término anglosajón que es llanto fuerte. El bebé llora porque no se ve el niño de 6 meses a 3 años. Llora porque le duele la garganta, tiene tos perruna. 80% causado por la parainfluenza virus. También puede causarse por sincicial respiratorio, influenza, adenovirus. Inicia con infecciones viales superiores, fiebre, disfonía, tos perruna y estridor. Mayor afectación en la subglotis. El diagnóstico generalmente es clínico. Realmente no se hace fibrolaringoscopía para esto. En casos excepcionales se podría hacerlo. Se nebuliza con adrenalina, corticoides, manteniendo la vía aérea.
La laringitis crónica por alguna afectación crónica, por ejemplo, fumadores, por reflujo, se produce inflamación crónica de las cuerdas vocales. Eh, Se ve más en adultos la crónica, ¿verdad? No es muy raro en niños. Pero el paciente suele tener disfonía, tos, sensación de cuerpo extraño en la garganta carraspera. Vemos mucho esto también por reflujo laríngeo, ¿verdad? El reflujo ácido sube y quema la garganta y da una laringitis crónica. El diagnóstico se hace con fibrolaringoscopía y el tratamiento de reposo vocal, evitar irritante, antiinflamatorio, sonoterapia, depende del caso. Hola, ¿me están escuchando, verdad? Se cortó Sí, el audio doctor. un rato. Sí, doctor. ¿Se cortó? ¿Hace cuánto se cortó? Pero ahí enseguida ya otra vez preguntaste. Ah, rápido, después se actualizó ahí. Bueno, este es un Sí. cuadro para más bien que ustedes repasen la diferencia que hay entre la laringitis, pilotitis, traqueitis. Creo que no se está viendo la diapositiva. No se está viendo, pero un ratito más se cortó, ahora voy a poner otra vez. Ahora ya se ve. Ahora Ahora sí, sí, doctor. doctor. Bueno, este es un cuadro para que ustedes puedan hacer la diferencia entre los distintos tipos de patología en la laringe, ¿verdad? Más para estudiar. Las patologías pseudotumorales, o sea, aparecen tumores pero no son. Quistes, nódulos, pólipos, granulomas. Acá pueden ver los nódulos vocales. Esto generalmente se ve en locutores, en cantantes, en gente muy nerviosa, histérica. Se suele ver cuando son niños, se ve más en varones, pero en los adultos se ve más en mujeres. Son unos nodulitos que se forman en la unión de los dos tercios posteriores con el tercio anterior de las cuerdas vocales. Suelen ser simétricos y suele producirse por mal uso de la voz. Eso con fonoterapia suele curarse y si no cura con fonoterapia se opera. Edema de Renke, esto suele ver fumadores, bebedores. Hay tanta inflamación de la cuerda vocal que se forma un edema gigante. Fíjense que la cuerda vocal debería ser atacada, pero la mucosa se hincha de esta manera. Pólipo vocal, que acá tienen las cuerdas vocales sanas y este es el pólipo que crece ahí. Esto generalmente por una inflamación crónica y se opera. Granuloma de cuerda, generalmente esto por una intubación, acá suele ser, está el tubo, esos pacientes tuvieron en terapia mucho tiempo, o también se puede producir en gente por mal uso de la boca. Tumores benignos, papiloma laríngeo y hemangiomas. Acá tienen papiloma laríngeo recurrente juvenil, se llama, que suele aparecer desde niños pequeños. Esto suele ser congénito, o sea, se suele transmitir al pasar por el canal del parto. Cuando nace el bebé por un parto natural, entonces se eh, le pasa el papiloma al bebé. Se suele ver en gente más escasos recursos. Esto tiene la característica que se opera, se saca completamente y después vuelve a aparecer a los meses o a los años y requiere varias cirugías. Hoy hay algunas drogas que se pueden poner al resecar y se tiene muy buenos resultados. El tumor benigno más frecuente es la laringe, el papiloma laringe. Generalmente entre los 2 y 6 años se produce por el HPV, Human Papilloma Virus. Disfonía, llanto de son las características principales y con la fibrolaringoscopía se diagnostica. Se puede operar con bisturí frío o con o sin láser. Acá tenemos un paciente que tiene el laringoscopio autostático. Este es un aparato que nosotros le ponemos al paciente, está intubado, por acá le pasa el aire. Metemos esto y nosotros podemos operar a través de un microscopio. Los distintos tipos de pinzas, las distintas cirugías que podemos hacer. Lesiones precancerosas. Acá tenemos la leucoplasia, que es una lesión blanquecina. Leuco es blanco, ¿verdad? Que se considera precancerosa, no se considera todavía un cáncer, pero sí
una lesión que tiene alta posibilidad de transformarse en cáncer. El carcinoma epidermoide eh, constituye el 95% de los tumores malignos. O sea, cuando hablamos de tumores malignos, el 95% de los casos son carcinoma. Generalmente muy relacionado al hábito de fumar y tomar alcohol y algunas sustancias industriales como asbesto, polvo de madera, productos de refinería. Más frecuente en hombres mayores de 55 años, puede ser supralótico, glótico o subglótico. Acuérdense que si usted tiene un hombre de más de 55 años que viene con disfonía de más de un mes, muy probable que sea un cáncer de laringe. Generante disfonía, cambio la voz, dificultad para respirar cuando ya muy grande el tumor tapa, puede doler la garganta, puede haber tos, puede haber hemoptisis, ostalgia referida o disfagia, ¿verdad? Una laringoscopía, ya sea indirecta, directa, una nasofiloscopía, uno puede hacer el diagnóstico. Le pasa una biopsia, tomografía por la atención. Acá se da un tumor en una talla inicial y miren lo que es el tumor cuando ya avanza y empieza a crecer. Esto generalmente se puede operar, la cirugía cura, cuando se diagnostica a tiempo se cura, también se puede hacer radioterapia en estadios más iniciales. Esta es la pieza de un tumor avanzado que creció por toda la laringe. La laringotomía total se saca completamente la laringe. Bueno, en cuanto a la traqueostomía, que deriva del griego significa abrir la tráquea, se puede decir traqueotomía o traqueostomía, que consiste en el simple hecho de hacer una incisión a nivel del cuello comunicar la tráquea con el exterior. Y la coniotomía o cricotirotomía, esto cuando tienen una gran urgencia, no tienen tiempo de hacer una traqueostomía, se le hace una pequeña incisión a nivel entre el tiroide y el cricoide al paciente, se le hace una incisión en la piel y se puede meter inclusive el caño de un bolígrafo ahí para salvar una vida, ¿verdad? La clasificación teniendo en cuenta los objetivos puede ser preventiva, curativa, paliativa, urgente, son la finalidad, puede ser electiva, ¿verdad? Porque preventiva, si nosotros tenemos un tumor que está creciendo, sabemos que el paciente ya no va a poder respirar y lo hacemos, entonces, ¿verdad? Curativa, un paciente que tiene apnea del sueño y se queda sin aire, un paciente que tiene una parálisis del cuerpo de forma progresiva, por ejemplo, le curamos, le permitimos respirar ahí, ¿verdad? De urgencia, cuando el paciente ya no puede respirar, no se le puede intubar, ¿verdad? La altura puede ser alta, media o baja y pueden ser temporarias o definitivas, ¿verdad? Se puede poner por un tiempo nomás para siempre. Entonces, preventiva, cirugía intraorales o hipofaringe, que vamos a hacer una cirugía grande en la boca o la garganta. Entonces, podemos hacer primero la traqueotomía para prevenir de que el paciente quede sin aire. Curativa, por ejemplo, por un edema de glotis, se inflama la glotis y el paciente no puede respirar, entonces uno le corta, le entra, le abre para poder respirar. O paliativa cuando hay tumor avanzado, tumores grandes que el paciente no puede respirar, entonces son paliativas para que respire mientras viva el tiempo que le quede. Urgente, una coniotomía sería de urgencia y electiva cuando tenemos un quirófano para poder hacer, ¿verdad? Puede ser temporario o puede ser definitivo, que en este paciente que le sacas toda la laringe, el laringotomizado, usan de por vida, ¿verdad? Las 4 indicaciones, esto tiene que ser de memoria. 4 indicaciones básicas de la traqueotomía. Liberar una obstrucción de la vía aérea superior, asistencia respiratoria durante periodos prolongados. O sea, un paciente que está en terapia intubado realmente no debería estar más de 3 días intubado. Si el paciente va a estar más de 3 días intubado, lo ideal es hacer una traqueostomía porque el hecho de que esté intubado tanto tiempo hace que se produzca una estenosis después de la laringe. Asistir manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior, prevenir la aspiración de secreciones orales y gástricas. 4 indicaciones que tienen que saber de memoria. Bueno, esto es para que sepan, esto ya van a tener más cirugía, ¿verdad? Cómo se hace la técnica de la traqueostomía. Ya no voy a complicarle la vida con eso ni le voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Bueno.
Se ha detenido la función compartir pantalla. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, No, tienen doctor. 5 minutos de recreo. ¿Estamos? Dale, doctor.
Hola, ¿qué tal? Voy a llamar la lista. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor, está doctor, se bien. escucha. Porque no sea que Sí, después llega doctor. fulano que justo le estaba arreglando el auto a la compañera, por eso nomás no escuchó. Ahora estoy llamando, pues después avisan todo eso de la hora, parecen lo que no escucharon, justo a mí se me cortó la señal, nada de eso. Bueno, empezamos con María Alvarenga. Presente, doctor. Camila, Presente. Junior, Presente, doctor. Pamela, Presente, doctor. Micaela, Presente, doctor. Giovanna, Presente. Elena. Elena no está Cañete. Ausente Elena. María José Carballo. Presente, doctor. Juan Francisco. Presente, doctor. Custodio. Presente. Da Silva. Presente. A ver un poco de Acevedo. Presente, doctor. De Sousa. Presente, doutor. Díaz. Presente. Domínguez. Presente, doctor. Dunjo. Presente. Echagüe. Presente. Escobar. Presente, doctor. Doctor, Flor. ¿escuchaste Chagua, por si acaso? Sí, ausente ya puse. Eh, No, te digo no, está bien. Flor. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Yo creo que una flor no me vino hoy. Bueno, Gavilán. Presente, doctor. González. Presente, doctor. Grau. Presente. Guillén. Laranjeira. Presente, doctor. Melgarejo. Presente. Mendoza. Presente. Noli. Presente, doctor. Ortiz. Presente, doctor. Peralta. Presente, doctor. Pereira. Pereira no está. doctor. Presente, doctor. Ramírez. Ramírez no está. No. Ríos. Presente. María Eugenia Rivarola. No está María Eugenia. Ausente. Sanabria. Tampoco Sanabria. Ausente. Sánchez. Presente, doctor. Torres. Presente, doctor. Tito Torres está. Valiente. Presente, doctor. Yasunaga. Presente. San Pablo. Saracho. Saracho. ¿No estaba Saracho? Bueno. ¿Alguna pregunta a la clase de laringe? Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra última clase,
de todo el año lectivo de otorrino. Es la clase que más me gusta, la clase de cefaleas, una clase muy interesante que le va a servir para toda la vida si le sacan el gusto, porque la verdad que en ningún lugar van a encontrar unas explicaciones tan prácticas. Es bueno que pregunten si tienen duda. La cefalea en sí constituye una entidad clínica más frecuente por la que los pacientes acuden al servicio de salud. Nuestros antepasados creían que las cefaleas no visitaban un castigo por ofender a los dioses. Ocurrían cuando el ser humano era poseído por malos espíritus. Inclusive se llegó a hacer la trepanación que se abría el cráneo para poder liberar los demonios. Esta pintura que ustedes ven acá, ¿cómo se llama esta pintura? ¿Nadie conoce la pintura? ¿Sabe quién fue el actor? Edvard Munch. Exactamente, Munch. Muy bien. ¿Cómo se llama la pintura? El grito. El grito. Muy bien. Felicidades, excelente. El grito de Munch. Esta pintura se robó 3 veces, ya se recuperó 3 veces. Está valorada en unos 30 millones de dólares más o menos. Se robó 3 veces y se consiguió recuperar. Y justamente se cree que esto está inspirado en un paciente con tinnitus, por tan desesperante el tinnitus. La cefalea se conceptúa como sensaciones molestas, localizadas en la parte superior de la cabeza desde la región suboccipital hasta la región orbitaria. Cualquier proceso doloroso que afecte el segmento cefálico. Son distintos conceptos que tenemos. En cuanto a la epidemiología, es extraordinariamente frecuente. Prácticamente todas las personas tienen alguna vez. Como causa de consulta de neurología representa con holgura la más prevalente. 75% en adultos por año. Solo el 5% consulta al médico. O sea, la mayoría de la gente que le duele la cabeza se medica, ¿verdad? La mayoría no consulta. De estas, 1% de la gente que consulta, ¿verdad? 1% tiene alguna patología intracraneal, 99% no tiene ninguna patología intracraneal. En esto del 33%, la cefalea puede ser el único síntoma, el resto de las veces está acompañado. La anamnesis siempre es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Antecedentes familiares, ¿verdad? Porque esta persona puede tener migraña, por ejemplo, de herencia genética, o personales, una presión alta por cefalea, a qué edad inició, el tipo de dolor, el modo, la intensidad, si irradia, en cuanto al tiempo, cómo se presenta, toda la semana, 2 veces a la semana, 1 al mes, cuánto dura, si tiene síntomas previos, el examen físico. La clasificación le da como primarias, secundarias y neuralgias. La primaria no existe factor causal intracraneano sistémico. Cuando sí existe un factor, una causa orgánica, se dice que son secundarias. Y las neuralgias craneales afectan generalmente a la región craneofacial. En la primaria tenemos la migraña, la cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente en racimos, y otras cefaleas primarias. La secundaria puede ser por un traumatismo en la cabeza, puede ser por una enfermedad vascular cerebral o cervical, por trastorno intracraneal no vascular, secundarias sustancias, consumir muchos tipos de sustancias medicamentos pueden dar cefalea, infecciones, secundario trastorno de la mutasia, secundaria alteración del cráneo, cuello, ojo, oído, nariz, o sea, una sinusitis puede dar cefalea, problema del oído puede dar cefalea, secundario trastorno psiquiátrico. Neuralgias craneales y causas centrales de dolor facial. Vamos a ir hablando de cada una detalladamente. Fíjense, esto es muy importante, esto sí tienen que saber bien. Las primarias no se encuentra la causa. La más frecuente por lejos es la, ¿cuál?
Tensional. Entre primaria y secundaria y todo, entre todas las cefaleas, la más frecuente es la tensión. 69% de las primarias. A eso le sigue la migraña. Y después ya tenemos muy poco frecuente los clústeres que son en racimo, idiopática o secundaria del ejercicio. Hay gente que hace ejercicio de la cabeza. Y la secundaria, donde encontramos algo orgánico, como una infección sistémica, o sea, una fiebre, cualquier fiebre te puede dar dolor de cabeza, 63% de los casos. Una lesión, o sea, algo que te está, algún daño que tenga a nivel orgánico, desórdenes maculares, hemorragia subaracnoidea o tumores. Los criterios para solicitar una prueba de neuroimagen no cefalea, porque muchas veces la gente con dolor de cabeza, el médico de urgencia le pide ya tomografía. La tomografía se pide realmente según estos criterios, o si no la resonancia, ¿verdad? Pero si uno le está haciendo tomografía por hacer normal y le está metiendo radiaciones, entonces no le podemos hacer tomografía a toda persona que le duele la cabeza. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Una cefalea en la cual la historia es atípica. O sea, no va tanto con la historia habitual, ¿verdad? Después, en la anamnesis y la prevención sugiere una cefalea secundaria. Podemos pensar que hay algún tumor o algún derrame, una hemorragia subaracnoidea, hay que pedir. Cuando hay datos clínicos de alarma, por ejemplo, qué sé yo, un paciente que tiene le duele la cabeza y se le altera la conciencia. Curso clínico atípico para los estándares de cefalea primaria. Cuando el curso clínico atípico, entonces. Bueno, la migraña. La migraña, fíjense que es la segunda cefalea primaria más frecuente, solamente superada por la tensional, que es la más frecuente. Afecta al 10% de la población, o sea que es bastante frecuente la migraña. 1 de 10 tienen, o sea, ustedes son 50 alumnos, 5 van a tener migraña. Y más todavía en las mujeres, que se ven en 3, 1 relacionado al hombre. Generalmente comienza en la infancia y adolescencia, tiene la máxima prevalencia en adultos jóvenes y edad media. O sea, es una patología que se ve en gente joven. O sea, inicia por lo menos en gente joven. Se distinguen dos formas principales. Según estén no acompañados de síntomas neurológicos que lo precedan, se llaman aura. Aura son los síntomas que aparecen antes. Estos pacientes que tienen aura, generalmente hay algunas cosas que le avisan que van a tener la cefalea. Por ejemplo, el paciente puede ver destellos de luz o puede sentir más intensos los olores o puede escuchar campanas. Son cosas que le avisan que va a tener su cefalea, ¿verdad? Y en realidad esto representa la parte minoritaria, pues el 20%. El 80% de los casos de migraña no tienen aura. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos cuando es sin aura, que son la mayoría de los casos de migraña? Acuérdense que migraña o jaqueca son la misma cosa. Jaqueca es una forma de llamarla a la migraña, son sinónimos. Porque la gente dice, estoy con mi jaqueca, ya sabes, pero dice porque tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Y muchas veces no tiene realmente una jaqueca o migraña. Para diagnosticar al paciente, no podemos diagnosticar la primera crisis que tiene, no se puede hacer un diagnóstico, se puede sospechar, ¿verdad? Pero tiene que tener 5 ataques o más con estas características, unos dolores de cabeza que duran entre 4 y 72 horas, generalmente duran horas estos dolores a 2 o 3 días. El dolor tiene 2 o más de estas características. Generalmente es unilateral, la mayoría de las veces unilateral, este dolor puede ser bilateral. Calidad pulsátil, o sea, el paciente dice, siento que me late algo en la cabeza o como un martillo que pum, pum, pum me golpea. La intensidad moderada severa suele doler bastante, le incapacita al paciente y se agrava con la actividad física. Esa paciente tiene que reposar porque si se mueve le empeora. Y al menos uno de los síntomas asociados, náuseas o vómitos, los pacientes no pueden ver la luz, no pueden escuchar ruido, tienen sonofobia, fotofobia y generalmente suelen vomitar al final de los episodios. Se descarta mediante la historia clínica y el examen
físico una causa secundaria. O sea, siempre hay que descartar una causa secundaria para esto. Cuando hay aura, que es una señal que va a avisar es más fácil, y contener 2 o más de ataques ya es suficiente. Fíjense que el otro hay que tener 5 o más ataques. Este con tener 2 ataques ya puedes hacer un diagnóstico que tenga aura, que te avise que va a venir. Y uno de los siguientes síntomas visuales reversibles, o sea, que ve destello de luz, o sensitivo, puede sentir como unos hormigueos raros, o afásico reversible, que no le sale la palabra que quiere decir. Cada síntoma dura de 5 a 60 minutos. Presencia de cefalea característica migrañosa durante el aura, o que sigue al aura dentro de los 60 minutos. O sea, si ya es 1 hora después de la hora a la cefalea, medio que no tiene mucho que ver. Se hace la historia clínica y el examen físico para descartar cosas secundarias. ¿Cuál es la fisiopatología de todo esto? Se ve una hiperactividad de las neuronas trigeminales y que generan los vasos sanguíneos del cráneo. Y meninges, o sea, el sistema trigémino vascular produce una dilatación de esos vasos y estos vasos presentan una liberación masiva de sustancia P y otros péptidos vasoactivos que terminan generándose dolor. Acá está el sistema trigeminal que genera esos vasos y estos péptidos activos son los que producen dilatación y eso irrita la dura madre y causa un dolor insoportable. La fisiopatología Laura generalmente se ha escrito una onda lenta de despolarización en la corteza cerebral llamada presión de voltaje propagado que explica los fenómenos focales. ¿Cómo tratamos? Y cuando duele mucho analgésico, hay que tratar el dolor, se dan analgésicos muy potentes. Ergotamínico también, pero no hay que usar tanto tiempo la ergotamina porque eso produce dependencia. Famoso, la gente, más de uno de ustedes le mete el famoso ergocetamol, ergolanet, ergo algo. Eso tiene ergotamínico y ayuda para la migraña porque tiene efecto vasoconstrictor, pero después te crea dependencia. Y los triptanes que están muy en boga, el sumatriptán, por ejemplo, que son más profilácticos, ¿verdad? O cuando ya empieza la crisis hay que dar, pero nunca, nunca hay que dar en combinación con ergotamínicos. Profilácticos, tenemos los beta bloqueantes, los antidepresivos duales, antiepilépticos, bloqueadores de calcio. Y hoy día tenemos la toxina botulínica. ¿Saben que un cirujano plástico estaba poniendo en los Estados Unidos toxina botulínica a los pacientes? Le ponen el Botox, famoso Botox en la cara para las arrugas, ¿verdad? Y muchos pacientes venían y le decían, che, doctor, vos sabés que me siento mejor, me siento más lindo, más linda. Y inclusive hasta mi dolor de cabeza me curaste, sos un genio. Y así venía uno tras otro a decir que le curaba. Entonces el tipo empezó a hacer el estudio y vio que inyectando Botox también mejora esto, ahora, pero hay que hacer cada 6 meses. La cefalea tensional, la cefalea primaria más frecuente, es más frecuente en mujeres, 1.3 a 1, especialmente entre 30 y 40 años. Generalmente va a ser diagnóstico que tener 10 episodios de 30 minutos a 7 días de duración. Por lo menos 10 veces tuvo que haber tenido. Presenta al menos 2 o más. Calidad opresiva, acuérdense que la migraña es pulsátil, la tensional es como que aprieta algo la cabeza. Generalmente bilateral, acuérdense que el otro es más unilateral, aunque puede ser bi. La intensidad leve a moderada, sin embargo el otro es moderado severo. Y no se agrava con la actividad física. No suele haber náuseas de vómito, no suele haber fotofobia, fonofobia. Y se descarta también la historia clínica, y se descarta la causa secundaria siempre. Se cree y se explica por una alteración de la estructura modular del dolor a nivel trombocerebral, en especial los núcleos monoaminérgicos y trigeminal. Aumento de contracción muscular en muchos pacientes que contribuye a la génesis del dolor, probablemente por isquemia tisular secundaria de la hipertonía. O sea, está muy contraído algunos músculos y eso hace que
corra menos sangre y eso hace que se liberen neurotransmisores y de dolor. El tratamiento, medida conductual de terapia de apoyo, o sea, enseñar a tu paciente a canalizar mejor su estrés, porque generalmente el estrés tiene mucho que ver. Terapia aguda con los antiinflamatorios no esteroideos cuando duele mucho, ¿verdad? Ibuprofeno, diclofenac, paracetamol. Y cuando son muy frecuentes estos casos, ya se hace antidepresivos duales o la amitriptilina. La gente muchas veces me dice, ¿por qué me antidepresivo? Yo no tengo depresión, pero son las terapias que ayudan mucho para estos casos. Acá tienen un cuadro que diferencial de todo lo que ya les dije para poder entender la diferencia entre ambas. Hay también cefalea por abuso de medicamentos, ¿verdad? Una causa secundaria de cefalea. Hay una prevalencia importante, 2 a 3% de la población tiene esto. Consumen tanto analgésicos que terminan dependiendo de ello, ¿verdad? Hay gente que vive tomando su quitadol. Siendo especialmente frecuente y severo el asociado a arbutamínicos. Mucha gente que tiene migraña termina dependiendo y no puede dejar su arbutamínico. El diagnóstico, generalmente en la cefalea presente más de 15 días por mes, por 6 meses de seguido, con una o más característica bilateral opresiva, intensidad leve moderada, consumo ergotamínico u opioide más de 10 días mes, o consumo ergotamínico analgésico o triptanes más de 15 días mes. La cefalea aparece en clara relación con el consumo de fármaco y desaparece dentro de los 2 meses que suspenden. El tratamiento hay que suspender bruscamente el fármaco, usar otro analgésico de apoyo para reemplazarle y uso tiapría como ayudante. Bueno, hasta ahí quedó claro todo. ¿Alguna pregunta? Esto le va a servir para toda la vida. Siempre van a haber cefaleas. Siempre. Hagan lo que hagan del día que son médicos, le van a ir con dolor de cabeza. Empezando por la familia, que es el peor de los males cuando son médicos. Bueno. ¿Me están escuchando? Bueno. La cefalea en racimos. Generalmente son conocidas como cefalcias autonómicas trigeminales. Son poco frecuentes, aunque se ven, ¿no? Son de corta duración, pero son muy intensas. Y generalmente comprometen una de las ramas del trigémino, sobre todo la primera. Este dibujo describe perfectamente, si tú alguna cefalea en racimo, este dibujo describe perfectamente lo que pasa al paciente, ¿verdad? Ahí tiene un diablito que le atraviesa el ojo, porque así siente el paciente que le atraviesa el ojo. ¿Y qué pasa? Imagínense si ustedes tienen un diablito así que le está atravesando el ojo, van a tener inyección conjuntival, ¿verdad? Se le va a poner rojo el ojo. Inyección conjuntival es que se pone rojo el ojo. Los que andan a lagrimear también van a salir moco por la nariz, porque al lagrimear también le sale la lágrima por la nariz. También da miosis, da sudoración facial, tosis papilar, cae el párpado, edema palpebral, se hinchan los párpados, dolor severo unilateral orbitario de 15 a 180 minutos de duración. Fíjense que dura corto tiempo, da entre 1 a 8 ataques diarios. O sea, fíjense, son dolores intensos, terribles y de corta duración. Hay una hiperactividad nuevamente trigémino vascular, está relacionado con casi todo este tipo de cefalea, y una hipoactividad simpática, lo que explica la tosis palpebral. El tratamiento, generalmente, las crisis se trata con oxigenoterapia y triptanes, y como profilaxis, litio, verapamil, ácido valproico. Otras cefaleas, en conjunto heterogéneo, otras cefaleas desencadenadas por estímulos específicos, ¿verdad? Y ahí tienen otras cefaleas por frío. Hay gente que hace frío y le duele la cabeza, dice mi sinusitis, pero no tiene sinusitis. Benigna por tos, ¿verdad? Hay gente que tose y de tanto toser le duele la cabeza.
venir a por ejercicio, hípnica, en estallido, asociada a actividad sexual. Una vez en la vida tuve una paciente que vino con su pareja. En realidad la cefalea es más los neurólogos, los otorrinos nos toca mucho porque creen que viene por la sinusitis, ¿verdad? Vino la mujer con el marido se moría la vergüenza, ¿verdad? Y me dice la chica, ya no sé más qué hacer, tengo sexo con mi pareja y me duele la cabeza y no puedo seguir. Y bueno, le derivé al neurólogo, pues yo no trato de esto, ¿verdad? Pero era una cefalea asociada a actividad sexual, imagínense. Bueno, ¿cuándo sospechar una causa orgánica? ¿Cuándo vamos a pensar, che, acá algo anda mal? Hay que ver si realmente esto tiene un tumor o hay algo más ahí, ¿verdad? En la mayoría de las cefaleas primarias, cuando analiza el examen neurológico ya está. Pero hay síntomas o signos de alarma, en inglés le llaman red flags, ¿verdad? Que son las banderas rojas que nos ayudan a descartar causa orgánica. La aparición brusca de una cefalea, nunca tuvo y ahora tiene una cefalea intensa que siente que le va a matar ya. O una cefalea que tenía, pero cada vez está peor, ya no soporta. O generalmente cuando aparece con el ejercicio todo esfuerzo. O cuando hay síntomas asociados, aparte de la cefalea, tiene somnolencia, confusión, falta de equilibrio, mialgia. Y aparecen después de los 50 años. Los signos de alarma: fiebre, hipertensión arterial severa, sopor o confusión, signo meningio, edema papila y signo neurológico. Esto tiene que llamar la atención y hay que buscar algo más. Las cefaleas sinusales. Esto es por lo que algunas veces vienen con nosotros y si es por problemas rinosinusales, o sea, por sinusitis u otras cosas de la nariz, ¿verdad? La mayoría de la gente que viene con cefalea con nosotros por la sinusitis no tiene sinusitis. Generalmente cuando hay causa sinusal, causa dolor en la parte frontal de la cabeza y la cara, duele más en la cara, más bien que una cefalea, no dolor facial. Este tipo se debe a la inflamación de los conductos de los senos paranasales detrás de la mejilla, nariz y ojo. Tiende a empeorar cuando se inclina hacia adelante, le decía baja la cabeza, te empeora, sí, ¿verdad? O al despertar a la mañana. Este tipo de dolor de cabeza generalmente se presenta goteo nasal posterior, suele tener, aparte del dolor de cabeza, suele tener un moco que le cae por la garganta, o la garganta irritada, o secreción nasal. Bueno, otro tipo de cefalea que ya clasificamos en una neuralgia, que es el trigémino, representa el 90% de las algias faciales. Acá tienen la distribución de las ramas del trigémino, primero, segundo, tercero. El 10% son neuralgias sintomáticas. Edad de inicio suele ser a partir de los 50. Acuérdense que la cefalea tensional, las migrañas suelen aparecer menores de 50, sin embargo, mayores de 50 suelen iniciar las neuralgias. Suele doler preferentemente una región nomás de la rama. Puede doler toda esta región o toda esta región o toda esta región. Ataque paroxístico, dolor facial entre 1 segundo a 2 minutos. O sea, duele un rato después parar. Afecta una o más divisiones del nervio trigémino y cumple los criterios B y C. B, que es al menos una de las características: intenso, agudo, superficial como puñalada, precipitado por área de gatillo. Y C, ataque de dolor con estereotipados en cada individuo. No hay evidencia clínica fisiológica, no se puede atribuir a otra causa. Otra neuralgia, el osofaringeo, laringe superior, nasociliar, supraorbitaria, infinidad de causas. Este gráfico es muy interesante, fíjense cómo le habla de los distintos tipos de dolores que uno tiene en la cara. Acuérdense acá el tensional, que es como cinturón, se describe, ¿verdad? Como algo en vincha, como algo que rodea la cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Creo que no. Bueno, muchas gracias, chicos. Con esto damos finalización a las clases. Cualquier duda me avisan y
Ya están cerca de ser médicos, así que les deseo el mayor de los éxitos. Este es un grupo maravilloso, muy buen grupo, son muy buenos rendimientos y cualquier cosa las órdenes como torrino. Nos vemos en los exámenes. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias, Gracias. doctor.